Cuando nosotros nos acordamos de aquellos que fueron nuestros profesores, generalmente yo pregunto esto, hoy no tenemos el tiempo para hacerlo, pero si usted puede pensar en alguno de sus profesores, de aquellos que impactaron su vida, posiblemente usted no recuerda absolutamente nada de lo que les enseñó, pero sí recuerda aquello que les impartió. Es decir, hubo una característica de su vida que le impactó profundamente. Y esa característica era característica de la vida. Eso fue lo que le transmitió. Entonces, la primera cosa que vamos a decir en cosmovisión bíblica de educación es que educar no es solamente transmitir conocimiento, sino es impartir la vida. La segunda cosa es que Jesús era un maestro. Tenía muchos títulos, pero uno era maestro. Y él dice que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y una de las cosas que caracterizaba la enseñanza de Jesús es que él hacía y enseñaba. No enseñaba primero y hacía o no hacía, sino que hacía y enseñaba. Por eso él tenía una autoridad que no estaba en los demás. Es interesante lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 2. Y la educación tiene mucho que ver con esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la educación bíblica lo que tiene que ayudarnos a producir es que no nos conformemos a la manera de pensar de este siglo, sino que seamos completamente transformados. Jesús desafiaba el pensamiento cuando estaba aquí. Cambió esto de ojo por ojo y diente por diente, lo cambió por un nuevo paradigma que era amar al enemigo. Sanaba los días sábados, comía con los pecadores. Es decir, esta transformación de la mente que Romanos 12:2 nos decía es lo que podemos producir a través de la educación con nuevos paradigmas. Pero antes de transmitir transformación, nuestras propias mentes y corazones tienen que ser transformados. No podemos transformar si no hemos sido nosotros mismos transformados. Es interesante, en Chile tenemos una premio Nobel de literatura, se llamaba Gabriela Mistral. ¿Han escuchado de Gabriela Mistral? Premio Nobel de literatura en 1945. Gabriela Mistral es llamada la profesora de Chile. Es decir, cuando alguien habla de profesor, se refiere a Gabriela Mistral. Y esto es lo que ella decía. Cristo es el maestro, fue el hombre perfecto, el ideal al cual toda persona debe tender. Se lo silencia porque no se le puede imitar. Hacer el silencio en torno de su nombre en la escuela, está hablando en la escuela, es algo parecido a tratar en química el agua, callando en geografía los mares. Ella se estaba quejando de que se había quitado a Jesucristo de las aulas. Y sigue diciendo, en los muros llenos de libertadores y descubridores y sabios, ¿no habrá ningún sitio para él? Además, la escuela pone una aureola administrativa sobre una multitud de violentos, cuya faena fue matar y poner servidumbre entre los hombres. Nosotros estudiamos descubridores, libertadores, y ellos los definen como una multitud de violentos, pero dicen, no habrá ningún sitio para él. La escuela laica fatiga o agobia la mente de los niños con ese tipo de personajes, pero no recuerda ni por un momento o no menciona quién fue pura carne de sacrificio, pobre corazón ofrecido que no conoció otro gesto que el de darse. Honra a los hombres parciales que o libertaron o descubrieron, pero no quiere honrar a este que con manera divina hizo todas las faenas humanas. En otras palabras está diciendo, volvamos a Jesucristo a las aulas. Qué poco se habla de Jesús en las aulas, en los programas de estudio. Me imagino que en esta escuela se hablará mucho más. Pero qué poco está incorporado Jesús, siendo que hubo un antes y un después de él. Siendo que produjo
un cambio en el pensamiento y en los paradigmas de todo el mundo conocido de su época y cuyas consecuencias las tenemos hasta hoy. La mayoría de la moral que tenemos hoy se basó en principios bíblicos. No tengo el tiempo de explicarles esto, pero muchas de las cosas que hoy nosotros damos por normales fueron fruto del cristianismo. El cuidado de los niños que nacían débiles, la dignidad de la mujer, la abolición de la esclavitud, el concepto de dignidad, el valor de la vida humana, el concepto de misericordia, son todos paradigmas incorporados por Cristo y sus discípulos que van a producir un cambio en la educación, en la moral y en general en los paradigmas de su época. ¿Cuál fue la influencia entonces del cristianismo en la educación? ¿Por qué fue tan importante lo que hizo Jesús y sus discípulos? Fueron los cristianos los que levantaron las primeras escuelas para mujeres. Los griegos y romanos pensaban que la mujer no tenía valor, por lo tanto no se educaba. La mujer era analfabeta, por supuesto había excepciones como Cleopatra y personas que estaban en eminencia. Pero la mujer era considerada una persona de segunda categoría. Los griegos pensaban que la mujer no debía ni siquiera hablar, que hablar era cosa de hombres, y algunos de sus poetas describían a la mujer como lo más vil y sinvergüenza de todo lo que había en el mundo. Así lo definían. La mujer analfabeta. Así que cuando usted ve una película de Grecia, de Roma, y aparece la mujer hablando finamente, es película. ¿Ya? Es decir, la mujer analfabeta. Pero cuando el cristianismo comienza a decir a través del apóstol Pablo que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, está colocando a la mujer en un lugar de igualdad con el hombre, y los cristianos toman ese pensamiento y son los primeros que en el siglo VI comienzan las escuelas para mujeres. Porque si el hombre y la mujer son iguales ante Dios, ¿por qué no hay que educarlas? Si usted hoy va a una cultura musulmana o hinduista que no ha sido influida por el cristianismo, puede ver esta realidad, que a una mujer le cuesta mucho educarse, sencillamente porque la mujer no es considerada igual. Si no es considerada igual, ¿por qué educarla? Ya en un tiempo más moderno, había un señor que se llamaba Friedrich Froebel, este señor, que era hijo de un pastor evangélico, y él se dio cuenta que su papá tenía un jardín de flores y de plantitas y que las cuidaba de que eran pequeñas. Y dijo, así como mi papá cuida las plantitas de que son pequeñas, hay que cuidar a los niños de que son pequeños, y creó el kindergarten, el jardín infantil. Esta fue una creación inspirada en principios de Dios. Fueron los cristianos los que introdujeron el concepto de educación universal, porque en la cultura greco-romana la educación era solamente para un tipo de clase. El cristianismo también introdujo lo que se llamó las escuelas dominicales en Inglaterra. Este señor Robert Raikes era un escocés que se dio cuenta que los niños en plena revolución industrial trabajaban todos los días excepto el domingo, y que si ellos no recibían educación, entonces lo que iba a suceder es que se iban a convertir en delincuentes. Y comenzó las escuelas los días domingos. La escuela no era la escuela dominical que conocemos hoy, era una escuela para aprender a leer. Se usaba como libro de texto la Biblia y como sede de la escuela las iglesias. Pero había un problema. ¿Cómo se iba a educar a los niños en el día del Señor? Y por lo tanto las escuelas en un principio fracasaron. No se veía que esto era un servicio a Dios, el educar a los niños. Pero poco a poco fue tomando mayor auge y pasados unos años llegó a tener 1.250.000 alumnos. Y se convirtió en uno de los sistemas públicos, no privado, no religioso, sino público, más importante de Inglaterra. Las escuelas sostenidas por impuestos fue una creación de Martín Lutero y su ministro de Educación, Melanchthon.
que convenció a los diferentes príncipes y reyes, especialmente en Alemania, que así como dedicaban dinero a construir viaductos y acueductos, debían poner e invertir dinero en la educación. Así que la educación comenzó por primera vez a ser sostenida por impuestos. Esto es una paradigma que comienza Martín Lutero y Melanchthon. También la graduación por niveles que tenemos hoy se debió a este señor Johann Sturm, y también el concepto de educación obligatoria. También fue un concepto elaborado por los cristianos. Pero quizás una de las cosas más interesantes fue una institución que los cristianos crearon. Se llamaba, a ver si estamos, sí, las universidades. En el siglo VI, un grupo de renovación dentro de la iglesia, llamado los benedictinos, creían que tenían que enviar misioneros para evangelizar Europa occidental. Y entonces estos misioneros tenían que estar preparados y le enseñaron dos tipos de disciplina. Una se llamaba quatrivium y otra se llamaba trivium. El quatrivium y el trivium significaban las 7 disciplinas básicas que todo misionero tenía que conocer. Allí estaba astronomía, por ejemplo, un misionero que aprendía astronomía. Estaba geometría, aritmética, lengua, teología, porque los misioneros tenían que estar bien preparados. Este fue el principio de las universidades, y la primera universidad oficial se crea en Bolonia en el año 1158 y es creada sobre la base que la Biblia es el fundamento de la educación. La segunda universidad fue la Universidad de París en el año 1200, la Sorbona de París, también formada en base a principios bíblicos. Luego, más adelante, se formó Oxford y Cambridge, también basada en principios bíblicos. En Cambridge se gradúa Isaac Newton, que fue el padre de la física moderna, con su teoría de la gravitación. Y más adelante se forman las universidades en Estados Unidos, como Harvard, Princeton, Yale. Y estas universidades no solamente están basadas en principios bíblicos, sino también fueron creadas por iglesias evangélicas. Y la cosa es, ¿por qué la educación se apartó de Dios? ¿Por qué las universidades son templos de ateísmo? Y el gran desafío es si no tenemos que volver a las universidades y desafiar sus paradigmas y producir un cambio en las universidades. Cuando hablamos de educación tenemos que hablar del concepto de cosmovisión, porque no existe la educación neutra. La educación siempre está basada en una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera de interpretar la realidad. Es el concepto que tenemos del universo y también el lugar que el hombre ocupa dentro de ese universo. Así que es muy interesante cuando definimos el concepto de cosmovisión como esta manera de interpretar la realidad, porque esa cosmovisión definirá el tipo de educación que damos. Allí lo tenemos, concepto que cada persona tiene del cosmos y su ubicación dentro de él. Hay 3 cosmovisiones básicas que orientan nuestra educación. La primera es la cosmovisión bíblica, la segunda es la cosmovisión humanista, racionalista, y la tercera es la cosmovisión panteísta. Y puede ser que nosotros seamos cristianos, pero todavía nuestra cosmovisión de educación no sea cristiana. Podemos tener un colegio cristiano sin cosmovisión cristiana. Podemos tener profesores cristianos sin cosmovisión cristiana de educación. ¿Por qué? Sencillamente porque los profesores cristianos, los abogados, los doctores, fuimos formados en universidades con una cosmovisión humanista atea. Y por lo tanto, repetimos lo que nos enseñaron. Si queremos tener una cosmovisión bíblica, vamos a tener que reinterpretar lo que es educación desde una perspectiva bíblica. Vamos a tener que reinterpretar los programas de estudio. Vamos a tener que hacer una labor mayor a la que hacen otros profesores. Y ya daremos en unos minutos algunos ejemplos de esto. En
En la cosmovisión bíblica, Dios es el creador, es el principio, centro y fin. En la cosmovisión humanista, el hombre es principio, centro y fin. En la cosmovisión panteísta, la naturaleza, que es como la energía de Dios, es el principio, centro y fin. Lo estoy haciendo lo más esquemático y breve posible. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si en la educación, ¿quién es el principio, el centro y el fin? Aún en nuestro lenguaje podemos evidenciarlo. Si nosotros entendemos cuando hablamos de biología, de anatomía, de zoología, cuando hablamos de la física o de la química, que Dios es el centro, entonces nuestra aproximación a la educación será: este Dios es el principio, centro y fin. Si nosotros de alguna manera dejamos traslucir que todo es una obra de un accidente o una serie de accidentes o de casualidades, entonces lo que estamos transmitiendo es una cosmovisión humanista atea de educación. Si en cambio nosotros decimos que la naturaleza es sabia, a veces decimos esto, ¿no? Qué sabia es la madre naturaleza. Bueno, yo quería decirle tres cosas. Primero, la naturaleza no es mi mamá, no sé la suya, pero la mía no. Segundo, no es sabia. Oh púlpito, qué sabio que eres. Uno no diría eso. Diría que el fabricante, el carpintero, el diseñador, lo que sea, del púlpito es sabio, no el púlpito. No diría que el piso o que las sillas son sabios, sino que estaría diciendo que el autor, inventor, creador, en fin, ese es el sabio. Y es interesante aún el término naturaleza, porque naturaleza da la idea que todo se forma por causas naturales. Podrían ser causas naturales accidentales. ¿Cómo le tendríamos que llamar al conjunto de montañas, ríos, animales, en lugar de naturaleza? ¿Cómo les parece que deberíamos? Le estoy preguntando, ¿eh? Creación. ¿Y por qué? Porque creación supone creador. Bueno, pero eso es un término religioso. Mi desafío es: ¿por qué tenemos que catalogar a ese término como un término religioso? Ese no es un término religioso, es un término de cosmovisión. Como sea el principio, el centro y el fin, así será la educación que nosotros impartimos. ¿Quién es el centro y el fin? Y en este tipo de cosmovisión aparece una pregunta muy importante, la pregunta del ser, que va a tener una tremenda influencia en la manera que educamos. Cuando en el concepto humanista el ser es un ser no creado, producto de un accidente, que alcanza su desarrollo y perfección a través de una larga cadena evolutiva. En el concepto bíblico el ser es creado por Dios a su imagen y semejanza. Dios le da el valor y significado. Es decir, en el concepto humanista el ser es no creado. En el concepto bíblico el ser es creado por Dios a su imagen y semejanza. Pero no solamente esto. Cuando nosotros estudiábamos en el colegio, nos dijeron, teníamos esto de mens sana in corporum sanum. ¿Recuerda? Mente sana en cuerpo sano. ¿Cómo se definía el ser humano? Mente, cuerpo. También definíamos al ser humano como un animal racional. Hoy se le llama un ente biopsicosocial, pero es muy parecido. Bio, cuerpo, psico, mente, y social, porque como decía Aristóteles, somos animales sociales porque no estamos destinados a vivir solos, sino en compañía de otros. Pero lo interesante acá es que el ser humano en nuestra educación está definido como un ser que es alma y cuerpo. Y esto va a tener una tremenda importancia en la educación,
Porque bíblicamente, 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice que el Dios de paz te santifique por completo y todo vuestro ser va a definir ahora todo el ser. Atención, porque acá viene la definición. Espíritu, alma y cuerpo. En la concepción humanista era alma y cuerpo, pero en la cosmovisión bíblica es espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica, nosotros tenemos 3 elementos. Pero si nosotros en lugar de 3 usamos 2, ocurre como esta mesa que tú estás viendo aquí, una mesa diseñada para tener 3 patas, pero le hemos quitado una. Nuestra educación sin el área del espíritu es como definir al ser humano con un elemento menos. Por lo tanto, esa educación será incompleta, porque el ser humano no es solamente mente y cuerpo, sino también, y primordialmente, porque está mencionado en primer lugar, es espíritu. Si una educación no contempla estos 3 elementos, es como ir a ver una película 3D sin los lentes. Hay una dimensión perdida en el área de la educación. Y cosmovisión bíblica, al definir al ser humano como espíritu, alma y cuerpo, define también el tipo de educación que vamos a dar. La palabra educar viene del latín educare, que significa desarrollar al máximo todas las potencialidades del individuo que lo lleven a su realización plena. Si el ser humano es mente y cuerpo, entonces educar será desarrollar al máximo su mente y su cuerpo. Si en cambio el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, educar será desarrollar al máximo su espíritu, su alma y su cuerpo. Ahora en la universidad, donde fuimos preparados como profesores o como cualquier profesión, no nos enseñaron esto. Cómo desarrollar al máximo el espíritu. Nuestros programas de estudio tampoco están diseñados hacia esto, porque la definición del ser humano es esta de alma y cuerpo, cuando la palabra de Dios nos habla que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestro paradigma de educación, entonces nos damos cuenta que tenemos una amplitud mayor a la que hemos desarrollado hasta hoy. Porque ahora nuestro objetivo será cómo desarrollamos al máximo el espíritu, el alma y el cuerpo. Es interesante cómo nosotros podemos desarrollar una educación desde un punto de vista bíblico o de un punto de vista humanista. Desde un punto de vista humanista, el saber, el conocer, es un saber fragmentado. Fragmentado significa que estudiamos los fenómenos independientes unos de otros, sin ningún tipo a la causa primera, sin ningún tipo de relación. Es granulada, imagínense los granitos de azúcar que están en un azucarero. Es granulada porque uno puede sacar los granitos y separarlo del azucarero, y puede sacar los granitos de azúcar y separarlo de los demás granitos. Por eso es granulada. Hoy vamos a estudiar el sistema circulatorio. Hoy vamos a estudiar el ciclo del agua. Hoy vamos a estudiar el aparato digestivo. Hoy vamos a estudiar el descubrimiento de América. Es decir, es un saber en un sentido encapsulado donde eso no tiene relación con otra cosa. Desde el punto de vista bíblico, el saber es integral, es fibroso. Es como si tienes un árbol, ese que tú ves ahí, con grandes raíces. Y aquí es muy interesante definir el concepto de verdad, porque uno estudia para estudiar la verdad, no estudia para estudiar mentira. Aunque hoy en esta sociedad de posverdad parece que estudiamos
para estudiar no sé qué cosa, porque no sé exactamente qué es la verdad. Pero en general, si uno niega la verdad, no tiene objeto de conocimiento. ¿Qué es la verdad? La verdad no es un concepto. La verdad tiene que ver con el principio. El principio determina la verdad. Así que la verdad no es una serie de conceptos acertados, sino la verdad es una persona. Así que la pregunta no te debería ser qué es la verdad, sino quién es la verdad. Wow, y ahí el concepto se nos va cambiando, porque la verdad es una persona, es Dios. Es como ese árbol que está ahí, no en el sentido panteísta que Dios es un árbol, ¿ok? Sino en el sentido simbólico. Es como ese árbol que está ahí, ese árbol que se erige como la verdad, ese árbol que es Dios, sentido simbólico. Y de allí salen todas las verdades, de allí salen todas esas raíces. Y aquí tenemos un concepto verdadero. La verdad no es solamente la Biblia. Dice Romanos 1 que eres inexcusable, hombre, porque lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. ¿Y qué es la creación? La física, la química, la anatomía, la zoología, la biología, la matemática, la química. Eso es la creación. Y cuando nosotros entendemos que todas esas verdades están unidas a la verdad mayúscula, es verdad con B, pero con B capital, B corta, pero capital, y todas esas verdades más pequeñas están unidas a la verdad, lo que ocurre, lo emocionante, es que cuando uno le va a enseñar a un alumno una verdad, entra en un acto de adoración. Porque todo lo que le enseña es para glorificar a Dios. Romanos 1, 20 y 21. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Comenzaron a buscar una cantidad de argumentos, porque la verdad está determinada por el principio. Y cuando nosotros entendemos que los electrones giran en el núcleo de un átomo a 300.000 kilómetros por segundo, es un pedacito de raíz. Y ese pedacito de raíz dice, ¿y por qué giran a 300.000 kilómetros por segundo y no chocan en un espacio tan pequeño, siendo que nosotros en nuestros automóviles a 80 kilómetros por hora chocamos? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué hay este orden? Y esto nos lleva al árbol. Toda verdad conduce a Dios. Por lo tanto, la educación se convierte en un acto de adoración. Uno no necesita llevar, a ver, por favor, alguien que venga con una guitarra, que vamos a tener un tiempito de adoración acá en el... No. El solo hecho de reconocer que esa geografía está inspirada, creada por Dios, se convierte en un acto de adoración a Dios. Y entonces la educación comienza a tener sentido. Los profesores saben que se convierten en misioneros de la educación. Los alumnos saben para qué están estudiando, que están estudiando para conocer a Dios. El creador de la ciencia se llamaba Francis Bacon. Y él decía, tenemos que desarrollar la ciencia para glorificar a Dios y para el beneficio de la humanidad. Es decir, él se daba cuenta que el estudio de la ciencia, la educación en general, nos lleva a Dios. Y nosotros como profesores cristianos tenemos que hacer esto, llevar a la gente, pero no en el área de la religión. Entonces te invitamos el domingo. No, en la escuela. Y no hablándole necesariamente una cantidad de versículos bíblicos, sino hablándole de la química, la física, la historia. Ya entraremos un poquito más en esto. Así que allí tenemos el ciclo del agua. Vamos a enseñar el ciclo del agua, ¿no? ¿Cómo comienza el ciclo del agua?
Bueno, puede comenzarlo donde quiera porque es un ciclo. Pero vamos a poner que el sol calentó las aguas y las aguas se evaporaron. Y después que se evaporaron, se formaron las nubes, se condensaron, caen en forma líquida, alimenta los ríos, los mares, para que el sol vuelva a calentarlos y así, ¿no? Ese es el ciclo del agua, ¿no es cierto? ¿Es así? No, no es así. Esa es una línea de pensamiento fragmentada. Les voy a decir cómo es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó las aguas de las aguas. El sol calentó las aguas y que se evaporaron y se formaron las nubes. Las nubes se condensan y ahí seguimos con todo lo demás. Pero no está desconectado. No son granitos de azúcar fragmentados, sino que todo lo que respira alaba a Jehová. Todo da testimonio de Él. Y nosotros como educadores cristianos tenemos que destacar dónde Dios tiene que recibir la gloria y la honra, que es en todo, en todas las materias. Bueno, miremos un poquito la perspectiva de la educación. Segunda Pedro 1:5. Esto nos da un buen entendimiento de lo que es educación cristiana. Dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Interesante porque el conocimiento está en tercer lugar. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No es el máster o magíster que tenemos, sino el principio, el fundamento es el temor de Dios. Luego sobre eso edificamos. Tenemos nuestra enseñanza primaria, secundaria, universitaria, nuestro PhD, nuestro máster, magíster, licenciatura, lo que sea, edificamos. Pero el principio es el temor de Dios. Ese es el paradigma bíblico. Y comienza la educación con la fe. La fe, Romanos 10:17, dice que viene por oír la palabra de Dios, por oír la voz de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a educar a nuestros niños, no solamente en leer la palabra, sino en oír la palabra de Dios. ¿Usted cree que un niño de 5 años puede oír la voz de Dios? ¿Qué le parece? Dicen que entre los 0 y los 5 es donde más se aprende. Un niño lo puede hacer. Yo lo aprendí con mi hija. De chiquitita oraba al Señor y decía, papá, Dios me habló. Uy. Y decía, 5 años. Y tenía que ser Dios porque no eran pensamientos para una niña de 5 años. Claro que podemos. Y esta es la esencia de la educación. No, esa es la educación religiosa. No hagamos dicotomías. Educar es educar el espíritu, el alma y el cuerpo. Por lo tanto, dice que en primer lugar, la base es la fe. Ese es el fundamento. El segundo elemento es la virtud. La virtud está definida, ya los griegos la definían como la disposición constante del alma hacia el bien, hacia practicar lo bueno. Imagínense que a un niño a los 6 años le enseñamos en el colegio, en complemento con sus padres, la virtud de perdonar. Hay un problema con eso, sí. Si usted va a enseñar a perdonar, usted tiene que haber perdonado, porque uno enseña lo que practicó. Y hay un problema. En la facultad de pedagogía no se enseña cómo perdonar. Así que tendremos que ser educados de otras fuentes. Y de pronto nosotros aprendemos a perdonar y enseñamos a un niño de 6 años a perdonar a sus compañeros, a perdonar a los profesores, a perdonar a sus padres, a perdonar. Y esta tarea de educación constante nos da la gran posibilidad de producir niños esencialmente sanos.
Porque educar es eso, es espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, el asunto es que ese niño va creciendo bastante sano. Ya cuando somos bastante adultos, ya necesitamos ir al psicólogo, al psiquiatra, hay veces a un curso de consejería, consejería 1, consejería 2, el regreso de la consejería contraataca, toda la serie de consejería, porque hay algo que pasó entre nosotros, en nosotros. Pero al enseñarle virtud a este niño, estamos colocándole algo tremendo. En este colegio no hay bullying, ¿no? ¿Hay bullying? Yo pensaba que era, bueno, en todos los colegios hay bullying. Y si a los niños le enseñamos cultura de bendición, yo enseño esto en los colegios. Les digo, chicos, ustedes ponen sobrenombres, ¿no? Y vieron que los sobrenombres siempre son denigrantes. Destacan lo negativo de los niños. Al que es muy alto lo llaman jirafa, al que es muy chiquitito, enano, y eso es lo más suave. Y yo digo, ¿sabe que Jesús también ponía sobrenombres? A uno que se llamaba Simón lo llamó la roca. ¡Wow! Pedro, la roca. Así que cuando alguien le decía, oye Simón, ¿cómo Simón? Yo soy la roca. Es decir, en lugar de denigrarlo, lo exaltaba. A otros les puso Boanerges, hijos del trueno. Oh. Se lo creyeron tanto que un día quisieron hacer descender un rayo sobre una aldea. Y yo, no, eso no. A otro que se llamaba José le puso Bernabé, hijo de consolación. ¿Se da cuenta? Los sobrenombres exaltaban a la persona, no la denigraban. Y eso le podemos enseñar a los niños. También le enseño que se puede bendecir expresando gratitud. Uno puede decir, gracias. O puede decir, ¿sabe qué? Me di cuenta que usted en este día de calor estaba cocinando para nosotros y la comida estaba tan buena. Gracias por su dedicación. Enseñarle a dar gracias. Que bendiga a la otra persona. Enseñarle a expresar aprecio. Tú eres amigo mío, compañero, eres tan generoso conmigo. Eres tan íntegro, eres tan responsable. Enseñarle estas cosas. Enseñarle las cosas buenas que otro hizo. ¿Sabes? Cuando me ayudaste en esta tarea, te lo agradezco. Qué bien, qué bueno fue para mí. Expresar. Hay veces lo que expresamos es lo malo, ¿no? Te voy a decir lo que hiciste mal. Punto 1, punto 2, punto 3. Y si cambiamos nuestra cultura y la convertimos en una cultura de bendición, de los profesores hacia los niños, de los niños entre ellos, de los padres hacia los niños, de los alumnos a los profesores, les enseño a pedir perdón. Primero les digo cómo no hay que pedir perdón. Bueno, si en algo te ofendí, te robé, te calumnié, te mentí, pero si en algo te ofendí, no, eso no pida perdón así. Explicamos. No diga perdón tampoco si te sentiste ofendido, es decir, la culpa es tuya por ser tan sensible, sino explicarle cómo se pide perdón y decirle, ¿sabes? Yo hice esto contra ti, ¿me puedes perdonar? Y todo este tipo de cosas les explicamos y después lo practicamos. Y decimos, a ver, ¿quién de ustedes? Me acuerdo de la primera escuela que fui. Me dijeron, mire, a esta escuela a los niños no les interesa la religión, número 1. Número 2, le hemos puesto los 2 cursos mayores juntos, 80 alumnos. Okay. Número 3, ayer los alumnos le tiraron una torta en la cara a un profesor. Wow. Buena suerte. Oye, gracias por el ánimo. Y yo era el Señor y me dio esta palabra de cultura de bendición. Y empecé a contarle esto a los niños. Y cuando terminamos, le dije, ¿quién quiere ser el primero de bendecir a algún compañero? Se levantó uno y dijo, yo.
pero no es a un compañero. Quiero pedirle perdón al profesor porque le tiramos la torta en la cara. Y le dio un abrazo al profesor. El profesor duro como una tabla, así está. Y una chica dijo, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Y otro, yo también. Y fueron los tres a abrazarlo. Y ya le estaba más livianito. Y después una chica dijo, y yo quiero decirte, María, que tú eres mi mejor amiga. Y otro. Y se formó un clima de bendición. Y me decían, sí, llevamos 1 hora y media. Sigamos. No importa el recreo. Yo dije, no, tenemos que terminar, pero vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes entonces puedan ir a sus lugares, salgan de sus asientos y bendigan a todos los que puedan. Y formaron grupos de 8, 10, abrazándose, bendiciéndose, llorando. Todos lloraban, pero había una que lloraba más, la directora del colegio. Porque ahí Dios estaba haciendo algo en esa comunidad educativa, en esos cursos. Virtud. Hoy los chicos están más respetuosos que antes, ¿no es cierto? Lo digo irónicamente, ¿no? Es un chiste. Hoy tenemos un problema con la virtud. ¿Y por qué? Porque como se relativizó la verdad, hoy nadie sabe lo que es bueno y malo. Porque si la verdad no existe, usted sabe que el término más acuñado el año pasado, más famoso, de la Real Academia Inglesa, no fue el Brexit, fue posverdad. Que significa que hoy no hay verdad. Que hoy la verdad es subjetiva. Que cada uno tiene su verdad. Por eso cuando un profesor le dice a un papá, su hijo se portó mal, antes el papá le decía, hijo, ¿por qué te portaste mal? Hoy un profesor le dice a un alumno, su hijo se portó mal, profesor, ¿qué está haciendo mal usted para que mi hijo se porte mal? No es un problema. Porque está tergiversado los principios y los valores. Porque es posverdad. ¿Qué es verdad? Lo que yo creo que es verdad. Y esa es mi verdad y la tuya es tu verdad. Así que es mi verdad, tu verdad, la verdad de él, nuestra verdad, vuestra verdad y la de ellos. Pero el asunto es que se perdió el concepto este. Bueno, y a la virtud hay que agregarle conocimiento. ¡Wow! Conocimiento, qué lindo, ¿no? Conocimiento. Pero ¿cómo tiene que ser este conocimiento? Un conocimiento integrado. Es decir, que el gran propósito y desafío para muchos profesores es que puedan integrar el área del Espíritu y de Dios, no solamente en el devocional, sino en la matemática, en la física, en la historia, en la geografía. Fíjese qué interesante. Cuando nosotros estudiamos el descubrimiento de América, para esto tenemos que desafiar un paradigma cuando estudiamos la historia. La historia de una cosmovisión humanista está definida como la historia del hombre. Pero desde una perspectiva bíblica, la historia es la historia de Dios con el hombre. Y es un paradigma difícil porque en nuestra universidad no nos enseñaron eso. Entendemos la historia como la historia del hombre. Cuando hay una cosmovisión humanista, entonces todo lo que tiene que ver con Dios desaparece. Vamos a tomar el ejemplo del descubrimiento de América. Colón parte del puerto de Palos a bordo de la Pinta, la Niña de Santa María. Él iba en la Santa María. Los hermanos Yáñez Pinzón dirigen las otras 2 embarcaciones. Las calaveras se mueven a vela. Llegan a las Islas Canarias, después navegan unas pocas semanas en aguas desconocidas y llegan a América, pero no sabían que habían llegado a América, habían llegado a las Indias. Y el asunto que hay que preguntarse es por qué Colón quiso ir a las Indias. Y obviamente lo que nos enseñaron en nuestros colegios y universidades es que Colón quiso ir a las Indias para encontrar una nueva ruta comercial para comerciar las especias que son muy apetitosas en India. Como había caído el Imperio Romano de Oriente,
por los turcos otomanos en 1453, era peligroso ir de España a la India por ese camino. Se hacía muy dificultoso el comercio. Entonces, Colón y otros pensaron, tenemos que encontrar otras rutas. Ya se sabía que la Tierra era redonda, pero no se había comprobado. Así que Colón inicia este viaje. Eso es lo que nos enseñaron más o menos en nuestras escuelas. ¿Es verdad esto? Es verdad. ¿Es toda la verdad? Veamos lo que dice Colón, el protagonista de la historia. Ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni matemática ni mapamundi. Tiene mucha razón. El hombre estaba completamente perdido. Él creyó que las Indias quedaban más o menos donde está el Caribe o América. Se le olvidó el Océano Pacífico, que es mucho más ancho y amplio que el Océano Atlántico. Nunca hubiera llegado. No tenía ni las embarcaciones, ni los víveres, y además tenía una tripulación bastante supersticiosa que creía que en cualquier momento podía pasar los monstruos marinos, lo que fuera, podían comérselos, digamos. Así que tiene razón cuando dice, no fue la razón, ni matemática, ni mapamundi. Llenamente se cumplió lo que dijo Isaías. Quiere decir que Isaías no era el amigo de él, se refiere al profeta Isaías. ¿Okay? Y esto es lo que deseo escribir acá. Yo bien que llevase fatiga, estaba bien seguro que esto no vendría menos, porque es verdad que todo pasará y no la palabra de Dios, y se cumplirá todo lo que Él dijo, el cual tan claro habló de estas tierras. Del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan Apocalipsis, después de dicho por boca de Isaías, me hizo de ello mensajero y me mostró en cuál parte. En otras palabras, lo que Él está diciendo acá es que Dios le llamó para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. ¿Qué era lo escrito por el profeta Isaías? Serás salvación a las naciones. Eso es lo que Él escribe en otros párrafos. No les pude copiar todos los párrafos. Algunos se los voy a tener que contar. Entonces el asunto es, esto Él lo dice en la carta al ama. El ama era la reina Isabel. Entonces sus cartas a la reina Isabel. Lo otro está en el único libro que él escribió. El libro que Colón escribió se llama Profecías. Note el nombre del libro. Y es una cantidad de versos bíblicos. Y es el único libro que escribió. Esto lo puede encontrar en el diario de Colón, que está en Breve Historia de Indias. Y también lo puede encontrar en la carta a la reina Isabel y en las cartas a su hijo Diego. Y lo que él está diciendo acá es que Dios le llamó a cumplir una palabra de Isaías, que es, serás salvación a las naciones. En 5 minutos voy a terminar esta parte. Serás salvación a las naciones. De lo cual, dice, me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Cuando una persona lleva el evangelio a otra nación, ¿cómo se le llama normalmente? Misionero. Acá tienen algunos. Ok. Misionero. Ahora mi pregunta es, a usted seguramente le enseñaron que Colón tuvo un llamamiento misionero, ¿no es cierto? Cuando estudiaba, le dijeron, Colón tuvo un llamamiento misionero. Dígame, ¿sí o no? ¿Le enseñaron o no? No le enseñaron. Qué raro que no hayan enseñado eso, porque es lo que él dice. Se supone que hay que hacerle caso a lo que dice al protagonista de la historia. Porque no es lo que otros dicen de él. Es lo que él dice, que fue lo que lo inspiró a ir. Convertirse, tener una misión dada por Dios. Usted sabe cómo se llamaba Colón, ¿no es cierto? Cristobal, que significa el que lleva a Cristo. Es decir, que en su nombre ya había algo en el sentido de misión que él tenía. Cristobal. Y él tenía esta misión. Por eso fue muy persistente, más que por las especias, porque eso lo podría haber hecho en otro viaje, pero era persistente porque él creía que tenía una misión de Dios.
25 de septiembre, diario de Colón. Las naves se quedan sin viento. Y entonces no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Esto está en el diario de Colón del día 25 de septiembre. Por lo tanto, Colón comienza a orar a Dios porque la tripulación estaba muy nerviosa. Si los barcos no se movían ni para atrás ni para adelante, posiblemente morirían allí. Así que Colón comienza a orar a Dios y escucha una voz. Le dijeron, no, esto le enseñaron en el colegio, que Colón escuchó la voz de Dios, que le dijo así, esto está todo en el diario de Colón: oh, hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David? También puedo hacer esto. Colón reacciona y comienza a llorar y dice, arrepentido yo de mis yerros y de mi poca fe, pedí perdón al Señor, y el Señor me dijo, te corono de honra y de fama. Le enseñaron esto, ¿no? No, porque el asunto es que una cosmovisión humanista atea hace desaparecer todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cuál es la función de un profesor cristiano? Reinterpretar lo que le enseñaron, ir más allá y con una cosmovisión bíblica de la historia comenzar a ver dónde Dios interviene en la historia. Y le puedo decir que interviene en forma conocida en muchas historias, pero está silenciado, no porque haya un complot, sino sencillamente porque la cosmovisión te determina lo que puedes ver y lo que no puedes ver. Te determina cómo interpretas la historia y la realidad. Es una línea de pensamiento que si parte del hombre, ¿qué me interesa lo que diga Dios? Lo que me interesa es lo del hombre. Pero si parte de Dios y la historia es la historia de Dios con el hombre, entonces es importante investigar eso. 9 de octubre, diario de Colón. Hay un motín a bordo. Dicen, Colón, ya no te soportamos más. Porque Colón seguía diciendo, ya viene, y no venía. La tierra no se descubría. Entonces los hermanos Yáñez Pinzón le dijeron, lo salvaron del motín, porque el motín ya había habido otro el 6 de octubre, en uno de los barcos, en la Santa María, pero ahora en los 3 barcos. Los hermanos Yáñez Pinzón, que eran capitanes de los otros barcos, los salvan y le dicen, Colón, te vamos a dar 3 días. Si en 3 días no hay tierra, nos volvemos o te matan. 9 de octubre, 10, 11 y el 12 de octubre. Rodrigo de Triana, desde el palo mayor de la embarcación, la niña grita, ¡tierra! ¿Y sabe qué? Era tierra. Porque habían creído ver tierra varias veces, pero unos celajes que se levantaban en el mar, era como un espejismo que les hacía creer que era tierra, pero no era tierra. Pero esta vez era tierra. ¡Qué tremendo! Y cuando descendieron ahí a la tierra, llamaron a los habitantes del lugar indios, porque creyeron que había llegado a la India, y la tripulación de Colón dijo, Colón, siempre confiamos en ti. Siempre sabíamos que llegaríamos. Bueno, se repite mucho en la historia. Ahora alguien me preguntará, pero Colón fue un esclavista. Así. En su primer viaje, Colón estableció una muy buena relación con los indígenas. Pero en su segundo viaje se enamoró del oro. Comenzó una factoría de oro usando a los indígenas como obreros. Y si usted recuerda la historia, él es llevado encadenado a España. Tiene que volver a España encadenado. Y este libro, Profecías, lo escribe entre el 3er y 4.º viaje. Es decir, que posiblemente él se arrepintió de lo que hizo en su segundo viaje. No lo sabemos. Porque después del 4.º viaje al poco tiempo murió. Pero aún en la historia de Colón podemos enseñar un principio bíblico muy tremendo. ¿Cuál es? Que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Alguien puede tener una misión de Dios, pero ama el oro
pierde la misión, pierde la visión. Así que en la historia, porque en la historia vista de Dios no hay héroes, el héroe es Dios. Los otros son personas que son héroes mientras estén con Dios. Por eso hay historias secretas de cada uno de nuestros héroes, que no se enseñan mucho en las escuelas. Lo lindo de la Biblia es que te enseña todo. Te dice David, el que derrotó al gigante Goliat y el que adulteró con Betsabé y mató injustamente a Urías Eteo. Te dice todo, no te oculta nada. Wow, ¿sabe por qué no oculta nada? Es muy sencillo, porque no necesita héroes. El héroe es Dios. El centro de la historia es Dios. Así que, imagínense cuando nosotros comenzamos a hablar de la conquista del Perú. Dos hermanos, dos conquistadores españoles, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, llegan al Perú. Se encuentran con un imperio llamado los Incas, donde estaban dos hermanos allí, Atahualpa y Huáscar. Y Huáscar traiciona a su hermano, Atahualpa, y se une a los españoles. Después los españoles lo invitan a conferenciar a Atahualpa en la plaza de Cajamarca, pero Diego de Almagro le dice a Francisco Pizarro que lo tome preso. Es decir, lo traicionan a Atahualpa y lo toman preso. Matan como a 3.000 indígenas. Luego le dicen que si llena una habitación con oro, lo van a dejar libre. Los incas llenaron toda la habitación con oro y los españoles volvieron a traicionarlo y lo mataron. Pero un poquito más adelante, Diego de Almagro traicionó a Francisco Pizarro y Francisco Pizarro lo mató. Y el hijo de Diego de Almagro mató a Pizarro. Y los enviados del rey mataron a los hermanos de Pizarro y se terminó los Pizarro y los Almagro. Pero parece que la historia no empieza ahí. Una versión de la historia dice que antes de los incas había un imperio que se llamaba los tiahuanacos. Y los tiahuanacos eran el imperio. Los incas eran una porción de ese imperio. Y un día los incas los invitaron a un banquete a los tiahuanacos y los traicionaron, los mataron, se convirtieron en los dueños del imperio, se declararon descendientes del dios Inti, del sol, y escribieron año cero de la historia. ¡Wow! Estamos en la clase. Alumnos, o quizás digamos ahora, todavía no a los alumnos. Ustedes, profesores, ¿qué principio podemos aprender de esta historia? ¿Qué principio podríamos aprender de esta historia que les acabo de relatar? ¿Qué palabra se repite más en la historia? Traición. Los que traicionaron fueron traicionados. ¿Qué principio aprendemos de la historia? Porque la historia, ¿para qué está? Para aprender los errores del pasado y no repetirlos. Entonces, aprendemos un principio. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Uy, qué coincidencia, la Biblia tiene este principio. Que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y lo vemos en el imperio incaico, pero lo podemos ver en el imperio azteca, lo podemos ver en cantidad de historias. Y con esto termino esta parte para que pasemos al break. En la historia tenemos los grandes imperios. Genghis Khan, Carlos V, Faraón, Ciro de Persia, Darío, el Imperio Romano, Alejandro Magno. Todos tenían un deseo. Yo lo llamo el síndrome de Pinky Cerebro. Todas las noches se acostaban pensando cómo conquistar al mundo y que les durara toda la eternidad. Pero ¿sabe qué? Daniel capítulo 2 habla de una estatua que era de oro, que era de plata, que era de bronce, hierro y barro con hierro fundido. Y es interesante que esto habla de imperios que iban a venir, porque lo que le estaba profetizando Daniel a Nabucodonosor era que después del reino de Babilonia vendría otro reino, medos y persas, después vendrían los griegos, después los romanos y después las naciones modernas.
Y lo interesante de esto es que aparece una piedra que tira abajo todos los imperios. Porque la Biblia da un concepto. Reinos vienen y reinos van, pero hay un solo reino que permanece para siempre. Y esto está en Daniel 2, pero lo puedes comprobar en toda la historia. Así que nosotros podemos conciliar la historia con los principios de Dios. Y podemos conciliar la matemática, pero lo veremos después del break. Vamos a tener 5 minutos, ¿está bien? Quería mencionarles que para los que estén interesados,